Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random Podcast por Bernardo Borkenstein. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo audio del canal Historias Random Podcast como material de apoyo al taller de filosofía moderna, contemporánea, de pensamiento complejo que estamos realizando. El tema de hoy es los modos de la verdad, o sea, cómo es que cuando tenemos a hablar de conocimiento, nosotros relacionamos la verdad con las cosas que conocemos, y la verdad es una propiedad de los juicios o proposiciones. O sea, nosotros vamos a dictaminar que algo es verdadero o falso, pero siempre vamos a estar hablando de proposiciones, o sea, que esos serían los verdaderos portadores de la verdad. Es importante ver que no existe consenso sobre este tema, y voy a pasar por distintos autores y comentarlos, pero realmente la filosofía todavía está discutiendo este tema, y fundamentalmente la filosofía del lenguaje o analítica se diferencia de los realistas, y los constructivistas sociales también se diferencian de lo que opinan, porque ni siquiera existe un consenso de lo que es la verdad. Pero eso no impide que podamos citar algunas líneas de pensamiento y llegar a formalizar algo, por lo menos a modo introductorio, sobre el tema. Lo primero que tenemos que ver es que, por lo menos desde el punto de vista kantiano, pero también otros pensadores, nosotros podemos diferenciar la verdad de una proposición como a priori o a posteriori. ¿Qué quiere decir? Sería el primer caso a priori, cuando la validación de la verdad de la propuesta es independiente de la experiencia, cuando de alguna manera esa verdad ya estaba dentro de nosotros y no precisamos corroborarla. En tanto que a posteriori sería lo contrario, ¿verdad? Sería una verdad que sí requiere de la validación de la experiencia, y estamos ahí con todos los juicios empíricos y todo lo que es de origen sensorial. Por ejemplo, ya que los sentidos son nuestra primera fuente de aproximación a la experiencia. Entonces, lo más común es considerar que los juicios a priori son, por ejemplo, las definiciones, que en realidad, si yo digo que un triángulo tiene tres lados, esto no aporta ninguna información sobre el triángulo, porque por definición el triángulo tiene tres lados, pero tampoco requiere ningún tipo de contrastación científica ni empírica. El triángulo tiene tres lados porque el triángulo tiene tres lados. Será autológica la expresión, pero no deja de ser una verdad a priori. Entonces, una de las condiciones que tienen que tener estas verdades a priori es que son de carácter necesario y universal. O sea, no pueden ser particulares, porque las particulares siempre tienen un origen fáctico. Por otro lado, una expresión visual, por ejemplo, esto es una manzana, será verdadera o falsa, pero claramente es a posteriori, porque va a depender de que lo que yo llamo esto sea o no sea una manzana. Y por el otro lado, también siguiendo a Kant en este momento, las proposiciones pueden ser divididas en juicios analíticos y sintéticos. Entonces, si la verdad se puede establecer únicamente partiendo de las reglas del sistema y sin recurrir a los hechos, entonces estamos hablando de proposiciones analíticas. Pero si se requiere una corroboración externa, serían las sintéticas. Es caso bastante sencillo ver que las sintéticas van a ser siempre particulares, no pueden ser universales de ninguna manera. Entonces tenemos estas dos dimensiones planteadas: analítico-sintético y a priori a posteriori, y con eso vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos, ¿no?, que el criterio utilizado es que sea o no informativo el juicio, ¿verdad? Entonces, si el concepto de lo que se predica respecto del sujeto
está incluido o no en el propio concepto del sujeto, como tener 3 ángulos está incluido en el concepto de triángulo. Entonces, si está incluido, es un juicio analítico. Y si no lo está, como por ejemplo un triángulo, todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados, eso no está incluido dentro del concepto triángulo, ese sería un juicio sintético, porque eso requiere demostración. Entonces, el analítico, todos los triángulos tienen 3 ángulos, serían universal y necesario, porque todos los triángulos necesariamente lo tienen. Pero, si vamos en este caso, como es un concepto matemático también, es analítico y es a priori. A diferencia, por ejemplo, de una expresión de los cuerpos son graves, tienen peso, que es una observación que es universal, pero sintética, o sea, no es necesaria porque eso debe ser corroborado. Todavía estamos por descubrir algún objeto que no tenga peso. Por supuesto que es difícil de visualizarlo, por más que en algún momento se postuló el flogisto como masa negativa, pero ya se demostró que el flogisto es una sustancia que no existe, era un paradigma que caducó. Entonces, como decía, entonces tenemos los juicios analíticos y sintéticos, los primeros necesarios y universales, y los sintéticos que no son universales por necesidad. Y los juicios a priori también vemos, por su condición de no requerir contrastación, se basan en el ejercicio de la razón. Y eso hace que mucha gente diga que se limiten a las categorías, que ya vamos a hablar que son categorías, y a los conceptos matemáticos y lógicos. Porque es muy difícil pensar en una observación, ya de hecho la palabra observación, o en algo que refiera al mundo, que no requiera una contrastación, aunque sea una contrastación virtual. Entonces yo digo 3 más 4 es 7, o 5 por 2 es 10, son conceptos matemáticos, y eso es un juicio sintético a priori, porque no es universal, o sea, es simplemente una afirmación particular. Y en el caso de los juicios a posteriori, digamos, estamos todos los que, como decíamos, refieren al mundo exterior. Vamos a ver un poco el concepto del mundo exterior. Entonces, los juicios científicos, por ejemplo, los que son empíricos, son juicios sintéticos a priori y a posteriori según la ciencia que estemos hablando. Si es matemática, por supuesto, serán a priori, en el caso de los axiomas y las definiciones, y podrán ser sintéticos los teoremas demostrados, porque se puede considerar que, por más que sea un ejercicio de la razón, hubo que ser una demostración externa de alguna manera. Pero, por ejemplo, si pensamos en geometría, que la línea recta, la distancia más corta entre dos puntos, eso es un axioma. Entonces, por lo tanto, es a priori y es analítico. Entonces, el tema más interesante posiblemente se dé en la metafísica, ¿verdad? Porque como la metafísica de por sí está más allá de la experiencia y no puede ser contrastada, de alguna manera los juicios metafísicos no pueden tener las características de sintéticos, en el sentido de que no hay forma de contrastarlos. Entonces, por ejemplo, las afirmaciones sobre la libertad, el bien o el alma son juicios que son sintéticos, pero son a priori, porque no hay forma de formular un a posteriori que lo pueda corroborar. Entonces, todas las observaciones metafísicas van a ser a priori, pero de todas maneras no hay forma de saber si son verdaderos o falsos. O sea, son a priori porque por su naturaleza no son contrastables. Pero el tema de saber si van a ser verdaderos o falsos realmente van a ser más motivo de creencia que de verdad. En todo caso, lo que es un hecho es que son sintéticos, ¿verdad? No son universales ni son necesarios, entonces por lo tanto son sintéticos. Bien, recién hablábamos del concepto de categoría, ¿sí? La categoría es una cualidad atribuida a un objeto. Entonces son los conceptos lógicos y fundamentales que reflejan los vínculos y las conexiones más generales y sustanciales de la realidad. Esta es definición de diccionario. Entonces, siendo reflejo de aspectos esenciales de la realidad, las categorías son los componentes mentales que permiten al hombre conocer la realidad. Y con respecto a las categorías, no hay dos filósofos que se pongan de acuerdo
en cuáles son estas categorías. Pero entonces vemos que los distintos sistemas tienen otras formulaciones. Veamos, por ejemplo, Kant, ¿sí? Kant tiene categorías diferentes entre la cantidad, que serían unidad, pluralidad, totalidad, la cualidad, que serían realidad, negación y limitación, o de la relación, que habla de inherencia y subsistencia, y también de la causalidad y dependencia, causa y efecto, o de la comunidad. Esas son las categorías kantianas, no vamos a extendernos sobre eso, pero por ejemplo, si nosotros vemos el materialismo dialéctico, sus categorías en cambio son materia, movimiento, tiempo, espacio, cualidad, cantidad, conexión mutua, contradicción y contraposición, causa y efecto no aparece. O el materialismo histórico, que tiene formación económico-social, fuerzas productivas y relaciones de producción, base y superestructura, clase o revolución. Ya vemos que completamente diferentes. Entonces, el sistema de categorías de alguna manera es interno al sistema filosófico. Y tenemos que entender que lo que vayamos a utilizar nosotros va a ser diferente de acuerdo a el tipo de filosofía que estemos haciendo. A nosotros en particular nos interesa el realismo científico y por lo tanto vamos a hablar más generalmente de juicios sintéticos a posteriori que de los otros, pero los principios universales, o sea, las leyes naturales, de alguna manera son juicios analíticos, aunque sean a posteriori. Otro tema, los juicios analíticos a posteriori son objeto de controversia también, ya que Hume y Kant, por ejemplo, plantean cosas opuestas respecto de eso. Entonces, con respecto, y simplificando groseramente, existen dos grandes, enormes tendencias respecto a este tema, que una es el idealismo, la cual plantea que lo primario es la conciencia, o sea, el ser que conoce, el espíritu. Entonces no permite decir que el espíritu sea una consecuencia de la materia. Entonces considera que el mundo real es algo producido de alguna manera por el ser consciente y que las afirmaciones son dependientes de la conciencia. Entonces algunos llegan incluso a pensar que el propio mundo material es creación del ser consciente, como por ejemplo afirmó Kant en algún momento referido al solipsismo. Pero estas son afirmaciones extremas. Lo que plantea el idealismo, por ejemplo, pensamos en Platón, que el mundo auténtico es el mundo de las ideas, el mundo de las formas, y que el mundo físico, en tanto que contingente, sería un reflejo de aquel. Y el realismo plantea la posición contraria, plantea que nosotros observamos el mundo real tal cual es, y nuestras ideas y percepciones son consecuencias de este mundo real, que va a ser lo mismo independientemente de que lo estén observando o no. Hay que entender que desde el punto de vista del idealismo puede llegar a estar incluso en cuestionamiento el hecho de que un objeto exista cuando nadie lo está observando, el famoso koan zen de que si un árbol cae solo en el medio del bosque y nadie lo presencia, si hace ruido o no. Y la realidad es que supongamos un bosque sin ningún tipo de animal sensible, y si el árbol cae, el aire va a vibrar en algunas frecuencias, pero si no hay un oído que lo perciba, de hecho no se produjo sonido, porque el sonido es la percepción de unas vibraciones en el aire. Entonces, si no se pueden producir esas vibraciones, pues podemos afirmar razonablemente que el aire vibró, pero sonido no hubo. O sea, como vemos, es un sistema de afirmaciones compleja, ¿verdad? Lo mismo que si volvemos al idealismo, el idealismo objetivo toma su fundamento en alguna forma de idea universal, trascendental e inmanente del tipo de la divinidad. O sea, podría ser el nous o el logos de los gnósticos, pero realmente necesita esta forma de fundamentación. Y tenemos también el caso obvio de Descartes, que se basaba en la idea de Dios para afirmar que él existía. Y el idealismo subjetivo no, es más bien del estilo de Berkeley o del propio Kant, que dice que los objetos solo existen en las sensaciones como un complejo de estas sensaciones y niegan la existencia de los objetos reales independientes del ser consciente que lo está observando. Entonces tenemos que ver que de acuerdo a estas dos posiciones, idealismo o realismo, también se agrega una dimensión más, porque teníamos los juicios analíticos y sintéticos que podían ser a priori o a posteriori,
pero ahora también se nos agrega el problema de si las verdades de estas afirmaciones refieren o no al mundo, o si de hecho lo están creando, que es otra consecuencia del idealismo. Podríamos llegar a pensar que el idealismo está creando al mundo. O sea, no el idealismo en tanto doctrina, sino el ser consciente en cuanto con su sistema de percepción crea la realidad que percibe. Por supuesto que dentro de cada una de estas dos tendencias hay otras subtendencias, está el constructivismo social, hay muchas formas de creer este tipo de sistemas, porque de última hay un fundamento de creencias, pero lo más importante que podemos resaltar es que hay una doble naturaleza en el realismo que no existe en el idealismo, o sea, no hay una verdadera distinción esencial, porque lo percibido es creado por el que percibe. Entonces la realidad exterior al sujeto que percibe no existiría. Entonces surge así el concepto de apotético o paratético, ¿verdad? Siendo que apotético es algo de lo que solemos decir que se percibe afuera de nosotros, o sea, en el mundo que el realismo considera como exterior, y se ofrece a distancia, en tanto que paratético es lo que está en contacto. Para el idealismo sería todo paratético, obviamente, y de alguna manera estos términos lo que ayudan es a limpiar un poco el concepto y no tener que usar adentro y afuera y tener que andar explicando afuera y adentro de qué, porque se habla, por ejemplo, por fuera de la conciencia del ser capaz de percibir. Entonces existen muchos debates respecto de esto, y realmente en otro audio lo trataremos probablemente, pero estas son un poco las primeras consideraciones del taller acerca de los modos de la verdad. Y de momento lo único que se puede hacer en este debate es que quienes defendemos el realismo y el realismo científico en especial, que es nuestra única fuente de defensa con respecto a la fake news, sigamos resistiendo a través de las barricadas.